60 años del IEP y ella es nuestra directora del IEP. ¿Qué es eso? Estamos poniendo... Perdón, todavía estamos a tiempo. Y ella es Universidad San Cristóbal de Huamanga. Muchas gracias. Perdona. Una pequeña fallita. Bueno, miren. Bueno, buenas tardes otra vez, ahora sí con todas, todos, todes. Quiero decirles que este seminario que lo hemos organizado con Patricia Oliá y surgió de una conversación en la que ella vino en abril y en donde estábamos organizando algunas actividades de los 60 años y entonces en el evento de los 60 años sabía yo que ya el tema educativo había tenido un espacio ponderado a todas las 6 carreras que tenemos en la Facultad de Ciencias Sociales ahora. Entonces, como comprenderán, no fue un tema que ocupó pues un gran espacio, ¿no? Y con Patricia conversamos sobre la posibilidad de que ella me apoyara en ese evento y entonces ella me dijo, con mucho gusto. Y entonces la idea es no presentar ponencias, ahora le va a explicar Patricia, sino conversar. Y conversar también tomando en cuenta que el año pasado, en este mismo espacio, Martín Santos había organizado toda una semana sobre el tema educativo de un seminario de desigualdades. Entonces, este seminario, por eso se titula La investigación social en educación, debates y desafíos en el Perú de hoy, con 5 mesas. Y también le pedí a Patti, como estaba investigando sobre juventudes, que el día de mañana, que nosotros tenemos los jueves culturales, pusiera avances sobre su investigación en distintos países de Latinoamérica sobre la participación política de las juventudes, que tantas hipótesis hay al respecto de esta no participación, y realmente yo pienso que la juventud ahora ha cambiado tanto que no llegamos a comprenderla desde nuestros lentes. Entonces creo que las refrescantes hallazgos de la investigación de Patti ya nos darán cuenta, porque hace 2 días también estuvo aquí en esta misma mesa, estuvo Katia Araujo hablando justamente de esta idea de los jóvenes sobre la política hoy. Entonces creo yo que, como les digo, para mí es un honor que Patti haya venido, que haya organizado este seminario de 2 días, y la idea era traer justamente a distintos núcleos de llamémosle así, no son necesariamente una red, diríamos, estamos articulados en la CIEP, la mayoría de los que estamos acá, pero buscamos más como instituciones y personas que venimos trabajando hace muchos años en el tema educativo. Por eso aquí están representantes del IEP, representantes de la Pacífico, la Católica y también GRADE, ¿no? Entonces, que tienen amplia trayectoria y nosotros. Pero todos nosotros estamos articulados, curiosamente, fuimos parte de la creación de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, que ya tiene más de 1 década y estamos muy contentos con ese desarrollo. Entonces, también es llamémosle, estamos de fiesta porque son los 60 años, seguimos pensando en eventos que sirvan para la discusión y el debate público, y también porque está Patricia, y Patricia ha presentado en este mismo lugar seguramente su tesis, ha estado en distintos eventos, ella es socióloga de la PUC y también ahora ella trabaja en Newcastle, trabaja en temas de juventud y de educación. Una de sus primeras publicaciones fue nada menos que El Perú desde la escuela, con Gonzalo Portocarrero. Entonces tiene mucho que decir, no voy a decir todas las horas que ha publicado, pero la dejo a Patricia, que ella nos va a contar cómo fue que se pensó la dinámica del evento y les va a señalar a cada uno de los participantes de esta mesa cómo se va a llevar a cabo la dinámica. ¿Sí? La recibimos con un fuerte aplauso y a cada uno lo va a... Gracias, Fanny, y gracias también por la posibilidad de organizar el evento. Ha sido un gusto conectar con todos los colegas con quienes he trabajado antes o cuyos trabajos he leído siempre con mucho interés. Y
decir algunas cosas para ubicar un poco el programa, ¿no? Y por qué los temas que hemos escogido para conversar. Yendo tal vez un poco atrás en el tiempo respecto al proyecto de la institución educativa, la escuela, como un igualador social, ¿no? Como algo que viene en la agenda cultural, política de Occidente desde las revoluciones del siglo XIX. Y es a partir de esa promesa democratizadora que miramos desde las ciencias sociales la educación como una institución transformadora, desde su punto de partida, ¿no? Y transformadora, para empezar, por cómo, cuando se convierte en educación pública, desde el Estado o desde las instituciones educativas, se piensa en la ciudadanía. Se trata de crear ciudadanos y la escuela como una institución que está allí para eso. Y a partir de eso también se decantan los campos entre quienes conciben la educación todavía como algo que garantiza privilegios y aquellos que ven la educación como un camino para cambiar, para transformar y crear ciudadanos y por lo tanto hacer cosas nuevas, cosas que no se habían hecho. En el caso de Perú, Perú es uno de los países de América Latina que más tarde, digamos, agarra esta perspectiva, recién en las primeras décadas del siglo XX, con una discusión muy fuerte entre conservadores y liberales respecto al currículum. Tendría que ser un currículum único o un currículum distinto para indígenas, para trabajadores urbanos, para gente de las clases medias, distinta para hombres y para mujeres. O sea, desde el inicio, esta manera distinta de entender la ciudadanía comienza a hacerse evidente, y estudiar esos documentos y esos pronunciamientos de los ministros y congresistas hablando sobre estos temas es una tarea que todavía hay que seguir haciendo, porque ya historiadores de la educación han comenzado, pero creo que las ciencias sociales también tenemos que meter ahí el ojo, aunque ya hay cosas que se están haciendo en esa dirección, ¿no? Con la tarea esta de crear una institución igualadora, está también el tema de las expectativas que la existencia de esta institución crea en la gente. Y como se ha estudiado desde las ciencias sociales el crecimiento del sistema educativo peruano, es que crece por una presión desde abajo, por una demanda de las escuelas que lleva en muchos casos a las comunidades a crear sus propias escuelas, ¿no? Para garantizar el poder recibir este servicio de parte del Estado. En los años 50 o a finales de la Segunda Guerra Mundial, como dice Arturo Escobar, la educación se encuentra con el desarrollo, y entonces la educación comienza a ser vista como un tema de políticas públicas, como un tema, como un indicador de desarrollo, y eso cambia completamente el escenario. Y continuando con este asunto, para hablar ya de los intereses de la antropología y de contribuciones fundamentales, como el libro que publicó el Instituto de Estudios Peruanos en 1971, creo, Aspectos Sociales de la Educación Rural en el Perú, es tal vez el libro donde por primera vez vemos lo que le había hecho la escuela a la sociedad, ¿no? Y en el libro podemos ver, por ejemplo, cómo los investigadores de entonces nos cuentan cómo, por haber ido a la escuela, la naturaleza de la dirección de las comunidades campesinas se transforma, no solamente las expectativas, sino también el sentido de la ciudadanía que se instala a partir del acceso a la educación es otro, ¿no? Y otro hito importante de encuentro, digamos, entre educación, pensamiento, ciencias sociales, es la formulación del diagnóstico que genera la reforma educativa del gobierno de Velasco del año 72, ¿no? Y allí hay ciertamente una presencia muy clara de sociólogos que recogen no solamente información, sino también un acervo de diagnósticos, lecturas, acercamientos al tema de la educación para pensar en el futuro de la educación. Y una de las cosas que siempre me gusta recordar
es que tal vez el aspecto más interesante de la herencia de la reforma educativa del gobierno de Velasco es la comunidad educativa que se crea. El grupo pensante, digamos, de gente que a partir de entonces lee la educación en términos políticos, lee la educación, ahora sí, ya no, digamos, intuitivamente, sino de manera clara como un aspecto central para la transformación de la sociedad. Y es esa comunidad que comienza con esta visión, digamos, politizada, claramente politizada de la educación, que hablamos de la educación de manera diferente, ¿no? Entonces ahí hay un hito importante y es una comunidad muy grande. Aquí hay una muestra de instituciones que realizan investigación en educación, pero no somos de ninguna manera los únicos, y los colegas que participan de la CIEP nos pueden dar testimonio, digamos, de la cantidad de gente que hay en el país involucrada en la investigación educativa con este interés, ¿no? Y lo que tenemos después de la reforma educativa es una suerte de salto al vacío desde el Estado en esta visión política de la educación. Y de hecho, tal vez este sea uno de los rasgos predominantes de las políticas educativas en el Perú, su volatilidad y un poco el rumbo errático que han seguido por la falta de proyecto nacional del que hemos hablado tantas veces, desde las ciencias sociales, y donde entonces hay momentos importantes, simpáticos, y después otra vez caída, y una sensación de no tener rumbo, ¿no? Ahora estamos tal vez en otro momento, y de eso vamos a hablar mañana, y es el de las disputas que se han presentado, disputas ideológicas polarizantes, muy fuertes, donde, digamos, desde los sectores que han empezado a presentar ideas bastante conservadoras, negacionistas, etcétera, han encontrado en el terreno de la educación un campo donde actuar quirúrgicamente, más o menos, ¿no? Lo veremos mañana con investigaciones frescas, digamos, sobre este tema. Cuando pensamos con Fanny en el seminario, queríamos hacer pensamos en hacer primero una reunión, que es la que vamos a tener hoy día, más o menos de balance. Tenemos un conjunto de investigadores que han trabajado el tema desde las tres instituciones que están aquí ahora, y en algunos casos hay sobreposiciones, como en el caso de Patti, y también el terreno compartido de la ciencia. Entonces, hoy día queremos hacer un balance de los aportes de estas instituciones, pero también de la investigación en educación para el terreno de las políticas públicas, para el estudio antropológico, sociológico de la educación, la aproximación a cómo desde el Estado se ha trabajado con la diversidad cultural en el campo de la educación. De una manera o de otra, las personas aquí presentes han trabajado esos temas. Y la segunda mesa hoy día va a ser también desde una perspectiva de balance, pero combinando ya no solamente la experiencia, la mirada larga, sino también investigación concreta, reciente, el tema de los desafíos de una educación en la desigualdad, ¿no? Y el día de mañana vamos a tratar específicamente los puntos que ahora están en disputa, ¿no? Educación sexual, educación de género, las versiones de la historia del país que circulan en el sistema escolar, la disputa por la memoria, particularmente en el caso del conflicto armado interno, y la disputa por la educación superior. Entonces esperamos verlos mañana también, y comenzamos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Entonces me toca a mí moderar esta mesa. Bueno, voy a presentar a los ponentes, digamos, conforme vaya llegando su turno. Y bueno, tienen hasta 20 minutos para presentar sus ideas, sus reflexiones. Entonces vamos a comenzar con Patricia Ames.
Patricia Ames es doctora en Antropología de la Educación por la Universidad de Londres, es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales, sección de Antropología de esta universidad, y es también presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas, CICEPA-PUC. Ella es co-coordinadora del Grupo de Trabajo Claxo, Educación e Interculturalidad. Sus investigaciones abordan la problemática educativa y formativa de niños y jóvenes en contextos de desigualdad y diversidad, con especial atención a la interculturalidad y la equidad de género. Sus estudios se han publicado en libros y revistas nacionales e internacionales. Es investigadora RENACYT nivel 4, se ha desempeñado como profesora e investigadora visitante de la Universidad de York, la Universidad de Barcelona, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Porto, la Universidad Libre de Berlín y la Universidad de Harvard. Entonces, le damos la palabra a Patti. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero empezar agradeciendo la invitación de la facultad a participar de este seminario y a celebrar también los 60 años de nuestra facultad. Patricia nos ha planteado algunas preguntas que he tratado de responder también desde mi propia experiencia en el campo de la investigación social en educación, ¿no? La primera pregunta que nos planteó partía un poco de la constatación de cómo en los años 90 se inician y fortalecen algunas líneas de investigación importantes en las ciencias sociales, ¿no? Y en efecto, en la década de los 90 asistimos a varios pedidos de información del Ministerio de Educación relacionados a algunas temáticas como la formación y la capacitación docente y la problemática de la educación rural y multigrado, porque estos temas estaban muy vinculados con las reformas que tuvieron lugar en el sistema educativo de Perú, pero también de la región latinoamericana, a mediados de los años 90, ¿no? Y al mismo tiempo el Ministerio de Educación había perdido su órgano investigador, ¿no? Había parte de las reformas neoliberales incluyó reducir el tamaño del Estado y sacar algunas unidades que parecían menos esenciales, como la investigación aparentemente, pero entonces hay un pedido hacia el tercer sector, hacia las instituciones de la sociedad civil o las instituciones académicas para poder responder a estas demandas de información, ¿no? También en los 90, pero más desde el lado de la cooperación internacional y los organismos no gubernamentales, recibimos varios pedidos de información sobre la educación bilingüe intercultural, o se empezaron a desarrollar algunos estudios al respecto, que se empiezan a retomar con bastante apoyo después de la violencia política que había interrumpido un proceso que ya se inició en los 70, ¿no? Y que había generado también toda una discusión muy interesante sobre la interculturalidad. Entonces, en los 90 se retoma y luego ya hacia los 2000 el Estado va a recuperar y ampliar su accionar sobre la temática de la educación bilingüe intercultural, y ahí también va a haber una demanda de información y estudios sobre ella, ¿no? Esta necesidad de mirar lo que estaba pasando en la educación rural, en la educación intercultural, también está ligada al abandono que habían sufrido estos sectores en la década de los 80 debido a la violencia, ¿no? Entonces hay una necesidad de recuperar también el trabajo en estas escuelas bastante golpeadas y bastante abandonadas. Es por eso que gran parte de nuestra producción en esos años se va a centrar en estas temáticas y va a mostrar una serie de desigualdades y de vacíos, ¿no? en la educación que se ofrece a niños y jóvenes de estos sectores. Luego, conforme avanzamos en el tiempo, por ejemplo, ya iniciando los años 2000, van a aparecer algunos temas nuevos, como los usos que hacen las instituciones educativas y también los actores educativos de las nuevas tecnologías de información y comunicación que habían empezado a expandirse en el Perú y en el mundo, ¿no? Y preguntas sobre cómo esto afecta al aprendizaje, cómo puede remediar esas brechas que ya se trataban de resolver en los 90s, cómo se pueden compensar carencias a través de las nuevas tecnologías, pero son tecnologías que también cuestionan un poco el conocimiento tradicional, la forma de ordenamiento de la autoridad en el aula y quién tiene
autoridad sobre el conocimiento que circula en el espacio escolar, ¿no? Entonces ahí van a ver también interesantes trabajos de algunos colegas aquí presentes y de otros colegas también de la PUC. Además está decir que con la pandemia del COVID-19 el tema de las nuevas tecnologías no solamente ha tenido protagonismo, sino que también ha impulsado cambios acelerados en la agenda de trabajo digital para la educación. Aunque esto no significa que hemos solucionado todo, por el contrario, hay muchas cosas en las que necesitamos trabajar, porque tanto las investigaciones de hace 20 años como las más recientes nos han demostrado que la tecnología no es una varita mágica, ¿no?, que va a resolver los problemas de la educación, sino que depende de qué hacemos con ella, y cómo los actores se apropian de estas tecnologías, ¿no? Un tema que quisiera resaltar, en el cual la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC ha contribuido también bastante, es el tema de las desigualdades de género en el campo educativo, ¿no? Bueno, en realidad todas nuestras instituciones creo que han trabajado este tema y se ha ido desarrollando con creciente interés a lo largo de las diferentes décadas, ¿no?, de los 90, 2000 y demás. A pesar en el Perú ya había una paridad de género desde fines de los 90, pero se empieza a cuestionar más allá del acceso, ¿no? Se empieza a cuestionar que más allá que el acceso, las escuelas también son lugares que, aunque como Patti decía, pueden ser transformadores, también pueden ser reproductores de roles, de estereotipos de género, que tienen un currículum oculto, pero también uno explícito. Han habido trabajos, por ejemplo, sobre los textos escolares. Pueden ser también espacios de prácticas escolares que discriminan y que excluyen de maneras sutiles y de maneras no tan sutiles a las niñas y a las adolescentes. Y en los últimos años también se está relevando la exclusión de otras identidades de género, ¿no? En ese sentido, la agenda de equidad de género en el espacio escolar, yo creo que ha sido una contribución muy importante desde las ciencias sociales, a pesar de que, como diré en un momento, hoy está bajo ataque nuevamente. Y también se ha extendido a espacios o niveles que al principio no fueron tan estudiados, ¿no?, desde las ciencias sociales. Al principio nos enfocamos bastante en la educación básica, parecía lo más urgente, pero ya iniciado el siglo XXI la educación superior ha recibido más atención en nuestras agendas de investigación, ¿no? Han aparecido diversos estudios, diagnósticos en torno a universidades e institutos, pero también respecto a las trayectorias y las transiciones entre la educación básica y la educación superior de diversos grupos sociales, ¿no?, y sobre todo de grupos sociales que tradicionalmente habían estado excluidos de estos niveles educativos, ¿no? Como ya dije, la problemática de la desigualdad de género también se estudia en estos espacios, del modo más reciente, yo diría que en el último quinquenio o quizás un poquito más, en los últimos 8 años, empiezan a verse un poco cómo se viven situaciones de discriminación, de acoso, de violencia, de desigualdad en el espacio universitario por razones de género, y también cómo el género influye en elecciones vocacionales estereotípicas o en las barreras que enfrentan quienes no eligen una carrera típicamente asociada a su género, ¿no?, como el caso de las mujeres en lo que se conoce como STEAM, ¿no?, las ciencias y tecnologías. Así como las mujeres entran en campos nuevos y pueden enfrentar barreras, hay también otras poblaciones que empiezan a observarse en su especificidad, como las poblaciones rurales e indígenas, ya no solo en la educación básica, como dije hace un momento, sino también en la medida que van ingresando a la educación superior, ¿no? Van a ser objeto de debate en relación a programas especiales, por ejemplo, como los programas de becas de la Fundación Ford, que administró el IEP, o los programas de beca del propio Estado a partir de Pronabeca, ¿no? Ahí emergen varios estudios sobre el ingreso de estos grupos vulnerables, como se les llama, a la educación superior. Y esa discusión que recibió mucho impulso en relación a la educación básica sobre la interculturalidad, en la cual varios profesores de la facultad también participaron, Juan Anción, Fidel Tubino, de la Facultad de Humanidades.
Esta discusión va también a trasladarse a la educación superior en los años 2000, donde también la Ley General de Educación la declara como el principio rector de todo el sistema educativo. En América Latina, las conferencias regionales de educación han insistido en que las instituciones de educación también deben incorporar la diversidad y la interculturalidad, no solo permitiendo el acceso de estudiantes diversos, sino trabajando en la transformación de estas mismas instituciones para hacerlas social y culturalmente pertinentes, considerando justamente el principio de interculturalidad, que como ya digo, recibió mucha atención desde colegas de la propia facultad. A raíz del trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que va a mostrar también el significativo papel que las instituciones educativas pueden y deben jugar en la construcción de memoria y de la ciudadanía democrática, los estudios de educación y memoria van a recibir un importante impulso, así como otros que consideran el desarrollo del conflicto en los espacios educativos, ¿no? Que no son espacios neutros, donde también hay pugnas y posturas políticas, ¿no? Otro tema, sobre eso, como ya dijo Pati, vamos a discutir más mañana, pero otro tema que también surge en los años 90, bueno, en realidad más en los 2000, pero a partir de lo que pasa en los años 90, a partir de la aprobación del decreto legislativo 882, por ejemplo, que impulsa la privatización de la educación, va a hacer que sus consecuencias sean estudiadas en los años siguientes, sobre todo a partir de los años 2000, al producirse una acelerada privatización de la educación básica y la superior, y procesos de segregación, que también creo que se van a tocar más tarde, empiezan a ser estudiados por varios colegas, ¿no? Quería hacer como un mapeo general de estos temas, que son algunos de los que me parecen de los más significativos en los últimos años. Por supuesto que hay muchos más temas en la investigación educativa de las últimas décadas, y como esto no iba a ser una ponencia, no quise hacerlo tan exhaustivo. Les recomiendo sí los balances quinquenales del CIES, que nos hacen un recuento más detallado de todos los temas que se trabajan en el quinquenio. Pero estos quería resaltarlos porque me parece que nos han ayudado a pensar el espacio educativo y la necesidad de transformarlo hacia una mayor equidad en múltiples dimensiones, y creo que eso ha sido una contribución distintiva de las ciencias sociales, ¿no? Como ya dije, podemos notar que varios de estos temas actualmente están bajo ataque, ¿no? Hablar de equidad de género o educación sexual quiere prohibirse, mientras que se evidencian situaciones de géneros en las escuelas que tratan de minimizarse. La memoria del conflicto armado es otro tema a punto de censurarse, mientras se usa el terruqueo para mantener a raya a la población que protesta. Las plazas de EIB desde hace algunos años están en constante riesgo de desaparición, pero estas escuelas siguen siendo menos atendidas y sus estudiantes enfrentan mayores desventajas en sus trayectorias educativas. La reforma de la educación superior no solo se ha detenido, sino que viene desmontándose, amenazando con volver a las dificultades que ya se habían diagnosticado hace años, como la mercantilización y la falta de supervisión de la calidad, y a otras nuevas que requieren atención, como la inclusión de mayor diversidad en el espacio universitario, sin estrategias para reconocer y atender esta diversidad, ni disposición para implementar cambios de fondo que reconozcan la multiplicidad de conocimientos que implican la interculturalidad. En ese contexto, estos temas requieren sostenerse justamente para enfrentar estos intentos de censura y desmontaje que observamos hoy, y creo que es un acierto detenernos a discutir cada uno de ellos el día de mañana. También es necesario notar que, si bien con fines de exponer estas temáticas se pueden tratar de forma separada, en muchos casos hay investigaciones que los cruzan y estos temas están conectados de múltiples formas. Yo quería ejemplificarlo a partir de un cortísimo video que es producto de una investigación participativa con jóvenes indígenas de la Amazonía sobre sus trayectorias educativas y sus visiones de futuro. Es un video que fue producido enteramente por los jóvenes, desde el guión hasta la edición, con una técnica de animación que se conoce como stop motion. Y el video dura apenas un minuto. Me voy a detener luego en algunas imágenes para explicar
explicar cómo veo en él estas interacciones a las que me refiero, aunque no me voy a detener en los detalles de la investigación. Por eso me voy a mover ahí para mostrar. Hola. Presenta los proyectos de becas de estudio para los pueblos originarios. Felicitaciones. Bueno, mientras escribía este balance, me vino a la mente este video que es reciente, como les digo. Como es chiquito y va muy rápido, quería detenerme en algunas imágenes de este video. Como pueden ver, empieza con una protagonista que es una joven indígena en una comunidad nativa, y que decide irse a estudiar, ¿no? En la producción del video, los jóvenes discutían mucho sobre las desigualdades que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a la educación superior, sobre las barreras en general que enfrentan ellos como jóvenes indígenas, barreras territoriales, geográficas, socioeconómicas, lingüísticas, culturales, y las mujeres en particular por situaciones como el embarazo temprano o las dificultades para que sus padres les dejen viajar solas, etc., ¿no? Pero lanzados a la idea de imaginar un futuro diferente, deciden poner a esta joven en situación de poder ir a estudiar, y no solo ir a estudiar, sino culminar su educación, ¿no? En la segunda imagen vemos cómo se gradúa en la ciudad, ¿no? Cosa que ellos mismos decían que no pasa con tanta frecuencia, ¿no? Pero querían imaginarse eso, pero no contentos con que se gradúe y se convierta en profesional, también imaginaron que asumía el cargo político más alto del país, que es la presidencia, ¿no? Se convertía en presidenta, ahí la ven frente al Congreso, y como presidenta decidía también hacer un programa de becas, sí, para los propios estudiantes, ¿no? Pero los estudiantes iban a una universidad muy diferente a la universidad en la que ella egresó, ¿no? Donde más bien tienen una arquitectura y una pedagogía y un intercambio que se parece a sus propios conocimientos y prácticas, ¿no? Finalmente la presidenta regresa a ver que todos se gradúen, a felicitarlos, lo cual no es un dato menor considerando todas las interrupciones de las que ya hablaba Patricia, que caracterizan nuestras políticas y programas educativos. Y esa banderita en el medio me hace pensar que hay también un reclamo de ciudadanía todavía muy asociado a la educación y al deseo educativo, ¿no? Voy a volver a mi sitio. Me quedan 5 minutos. No tengo mucho tiempo porque ya me quedan 5 minutos, así que no quería dar más detalles del estudio, pero quería compartir este video con ustedes porque podemos ver cómo este pequeñísimo video y esta preocupación por las desigualdades en el acceso a la educación superior, que tiene que ver con el origen rural e indígena de la protagonista, pero también con su género,
nos habla de la vigencia de los temas que planteé antes en el lenguaje de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Este video y varios otros que produjeron los jóvenes están en YouTube y se produjo usando una aplicación gratuita descargable de cualquier celular, que los jóvenes participantes además aprendieron a manejar muy rápidamente como parte del proyecto en el que participaron, ¿no? No es casual que los jóvenes hayan pensado una política pública, puesto que el acceso a instituciones privadas para muchos de ellos está fuera de su alcance, y cuando los costos son asequibles, la calidad de la oferta educativa suele ser dudosa. El estudio de mi colega Marianela Zúñiga, por ejemplo, sobre institutos pedagógicos privados en una región amazónica y la falta de supervisión de la calidad, muestra que la privatización acompañada de regulación afecta más negativamente a los estudiantes, los más vulnerables. Este video nos lleva también a la segunda pregunta que nos plantearon sobre si se mantiene la alta valoración de la educación pública asociada a la movilidad social. Y efectivamente, como puede verse en el video, en esta población sí se expresa una alta expectativa educativa que es central al futuro que imagina. Pero hay también varias desigualdades para acceder a una educación de calidad que se experimentan a lo largo de toda la trayectoria educativa. La educación sigue muy asociada a la movilidad social, pero no necesariamente a la educación pública. Hay mucha confianza en el sistema educativo privado, a pesar de su desigual calidad, como lo demuestran los estudios, pero es que se considera que pagar por el servicio permite exigir calidad. La educación pública, especialmente en las ciudades, donde creció más la oferta privada, empieza a dejar de lado si los hogares tienen algo más para pagar. Aunque en la época de la pandemia muchos hogares retornaron a la educación pública, que estuvo en mejores condiciones para responder a la educación remota que la educación privada de bajo costo, ¿no? Eso podría aprovecharse mejor para construir una estrategia que recupere el prestigio de la educación pública, pero ese camino parece haber sido de lado, ¿no? Como consecuencia, seguimos encaminados a reforzar la segregación de nuestro sistema educativo, que entiendo se va a conversar más en la siguiente sesión. Pero creo que mirar los proyectos individuales y colectivos de ciertos grupos, como el que les acabo de mostrar, puede ayudar a ver diversidad de proyectos. La búsqueda de educación de los jóvenes que realizaron el video está vinculada también a un presente plagado de dificultades para garantizar su forma de vida. El cambio climático, las economías ilegales, la apropiación de sus territorios, la violencia y el narcotráfico, a lo que podemos agregar los recientes incendios forestales, desplazan a estos jóvenes a las ciudades para buscar alternativas de sobrevivencia y herramientas para enfrentar esos desafíos. Desde estas consideraciones, creo que también es importante sugerir algunos diseños de investigación más participativos y colaborativos en investigación educativa que permitan más protagonismo de los sujetos con los que trabajamos, algo que ya se está reclamando en otros campos temáticos de las ciencias sociales. Pero estos diseños no son tan pedidos por la investigación educativa, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, ¿no? Que me lleva a la tercera pregunta y con eso ya termino, que era sobre la relación entre la comunidad académica y el Estado, ¿no? Hay un cierto nivel de diálogo entre el Estado y la academia, ya que recurre con frecuencia a esta comunidad académica porque no hay un cuerpo permanente de investigadores, como ya dije, pero esa relación tiene sus limitaciones porque se solicitan estudios puntuales y demandas de investigación para programas muy concretos, pero no se sostienen agendas de investigación de largo aliento. No hay fondos concursables que puedan contribuir en esta dirección y se atienden demandas de información precisas que son importantes y permiten señalar vacíos, puntos críticos y aspectos de mejora, pero no se plantean o atienden preguntas de error. En ese sentido, todavía pues hay mucho que mejorar para hacer que la investigación en educación desde las ciencias sociales pueda desarrollarse más y mejor y aportar también a superar las desigualdades y las dificultades que enfrentan niños y jóvenes en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Pati. Vamos a escuchar ahora a Santiago Cueto. Él es licenciado en Psicología Educacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Psicología Educacional por la Universidad de Indiana, Estados Unidos.
Ha sido investigador visitante en las universidades de California, Davis y Oxford, y actualmente es investigador principal en GRADE, donde representa a Perú en el Estudio Internacional Niños del Milenio. También es profesor principal en el Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, muchísimas gracias. Yo lamento decir que no tengo película, o sea que espero que no se sientan defraudados. Quería felicitar a la Facultad de Ciencias Sociales, desde su decana, aquí tan merecido Fanny, por supuesto, y agradecer a ella y a Patricia por haberme invitado a esta mesa, ¿no? La facultad está pensando, tiene más o menos mi edad, no, para arriba o para abajo, en fin, ahí lo dejo a la especulación. Patricia nos ha hecho un recuento muy interesante, histórico, digamos, reciente, y de las fuerzas que inciden en este campo que nos convoca hoy día. Yo quería empezar con un tema de definición que a veces me mete en problemas, pero espero que no, y es decir que la educación no es una ciencia. Me parece que es relevante para hablar de la investigación en educación, ¿no? Yo digo a veces esto en mis clases y me dicen, pero ¿cómo va a ser una ciencia? Claro que es una ciencia. Y yo digo que no, porque en el sentido que yo entiendo, por lo menos, la ciencia busca generar conocimiento de los cuales se pueden obtener, por supuesto, aplicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas, pero el propósito mismo de la educación no es producir conocimiento. Si ustedes están pensando en qué pasa con los aprendizajes, bueno, en estricto eso sería campo de la psicología educacional. Ahora, es posible la investigación y es necesaria, es indispensable la investigación en la educación, ¿de acuerdo? Y hay muchos programas en el mundo que se llaman de ciencias de la educación, justamente porque lo que se requiere es una confluencia, yo creo, de disciplinas y de saberes, pero buscando cómo mejorar la calidad de la vida de las personas, utilizando métodos, procedimientos propios de la educación. Y fíjense que me mantengo al margen, a propósito de lo que se está diciendo mucho últimamente, que el propósito de la educación son los aprendizajes. Y yo me resisto a esa definición también porque el propósito tiene que estar vinculado con las personas, en última instancia. Y todos los aprendizajes, por supuesto, son parte importante, pero al final del día uno tiene una serie de campos, de disciplinas, de áreas de acción, entre las cuales está la educación, pero la salud, la nutrición, la lucha contra la pobreza, la política de género, etcétera, etcétera, que ojalá deberían, ninguna de las cuales es una ciencia, de hecho se me paso nuevamente, que finalmente deberían confluir, complementarse en mejorar la calidad de vida de las personas, cada uno desde sus perspectivas. Yo creo que no haber tenido un mínimo de esta articulación intersectorial en tantos años es algo que nos debe seguir preocupando. Yo he estado en algunas mesas que dicen, aquí está la mesa, va a coordinar esta mesa de educación con la mesa de, pónganle ustedes, del MIDIS o de lo que fuera. La comisión no se instala, el ministro o la ministra la votan al siguiente mes, la persona que tuvo la idea no se interesa más en el tema, y entonces cada uno vuelve a su siglo y hace todo lo posible y se mete ahí a trabajar en lo que debería, en lo que tiene urgente para el día anterior. Entonces, con esta noción de que la educación, a partir de sus métodos, lo que procura es el bienestar de las personas, articulados con otros sectores, entre los cuales, por supuesto, el aprendizaje es un tema fundamental, pero insisto, al final del día estamos hablando de personas. Para mí la educación o la investigación en educación tendría que ver mucho más con cómo promover cosas como las que propone el Proyecto Educativo Nacional, que es el reto de la ciudadanía plena, y aquí tenemos al ex presidente César Guadalupe, que fue un gran impulsor de este tema. Y de nuevo, si ustedes están hablando de ciudadanía y de consolidación de la democracia, que es lo que viene después, están hablando de esfuerzos que necesariamente tienen que ser articulados, no tienen que ser aislados
cada uno dentro de su sector. Ese es para mí más o menos, o alrededor de estos temas que espero que no les suenen a discusiones bizantinas, a mí me suenan o me inspira mucho para pensar el tipo de cosas que quiero investigar porque se insertan dentro de una dinámica social compleja, vamos a decir, ¿no? En la cual queremos trabajar. Bueno, ¿cuál ha sido el rol del Estado? Bueno, el Estado, podría decir, uno puede tener más o menos propósito, que yo no lo veo hace un tiempo en el sector de educación y tal vez en otros, pero voy a volver a eso. Pero yo casi extraño los años, como estaba mencionando Patricia, hasta hace algunos años me llamaban del Ministerio de Educación y me decían, ¿tienes un estudio que demuestre que tal tipo de intervención tiene impacto? Y yo, ¿por qué no necesitas? ¿Por qué no lo del MEF no me dan a dar el dinero? ¿No? El Ministerio de Economía y Educación quiere una evaluación de impacto para poder justificar que nos den X millones para hacer el estudio. Yo siempre pensaba, qué pesados estos del MEF. O sea, entiendo, por un lado, el requerimiento de evidencia que decía, pero mira, acá hay un estudio cualitativo interesante hablando de social. No, eso, todos son economistas, yo soy que social, pero en la visión, digamos, del MEF, lo que se quería es, incluso si ustedes pueden decirme, por cada dólar de inversión, ¿cuántos puntos, volviendo al tema que a mí no me termina de gustar, cuántos puntos de aprendizaje en las pruebas nacionales de evaluación de lectura podemos sacar? Y es más, comparado la intervención A con la intervención B. Bueno, qué complicado, pero ahí hacíamos una esfuerzo. Hace unos años, más o menos desde que empezó esta crisis, que ni esos pedidos llegan. O sea que el pedido de investigación, es un poco más pesimista creo que decía Patricia, es un pedido de investigación, de evidencia de parte del sector público en general o de educación, yo ya no lo percibo. Haciendo un poco de historia, escuchando a Patricia también, claro, algunos también que pintan canas se acordarán del INIDE, ¿no? Ahí en San Borja, uno iba, buscaba, ahí estaban los materiales, recuerdo haber ido muchas veces para buscar estudios para la tesis que estaba planteando. Bueno, se cerró en nombre de la eficiencia, pero en fin, resurgió brevemente, no sé si algunos recuerden, con la oficina de, no recuerdo el nombre, pero la oficina de investigación que tenía, así es, Patricia Salas, pero vino otra gestión y se clausuró, y era una oficina interesante porque recopilaba investigación y la ponía al servicio de otras personas. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿dónde me volteo? ¿Con CITEC? Mejor no. Hace unos años hicimos una sesión y logramos convencer en su momento al primer ministro Salvador del Solar y la presidenta del CONCITEC, que era Fabiola León Velarde, vinieron. Hicimos un poco de lobby en el buen sentido, digamos, espero que la palabra lobby sea pervertido. Dijimos, ¿por qué no? ¿Qué les parece esta idea genial? ¿Por qué no ponemos la investigación en educación y en ciencias sociales como parte de la agenda con CITEC? Ya que todos los gobiernos dicen que es tan importante la investigación, la educación en general, ¿por qué no sabemos un poco más para poder avanzar en estos temas? Después de muchas reuniones, organizamos un evento internacional, trajimos ejemplos de varios países, entre comillas, convencimos y ya todo el mundo sabe que esta gestión no prosperó, y ahí está el CONCITEC con su visión, no sé cómo llamarla, con camisa de fuerza, digamos, tradicional sobre lo que significa la investigación, que me parece que es parte de lo que no debería funcionar. Y entonces nos podemos volver donde el sector privado, tal vez. Tampoco. O sea, piensen ustedes en alguna institución del sector privado que financie investigación en el Perú, y les va a costar, a mí por lo menos. El sector privado, cuando quiere inversiones en educación, voy a empezar un poquito del tema, pero para ventilar mis frustraciones, ustedes podrán. El sector privado lo que quiere es programas en sus zonas de influencia con su nuevo. Yo lo entiendo, está muy bien, pero no hay una visión más amplia de la filantropía, me parece a mí, desde el sector privado tampoco. Más suerte tenemos los que hacemos investigación con fundaciones internacionales, compitiendo por fondos
en alianzas con universidades internacionales, etc. Y entonces, ¿qué queda? Bueno, la sociedad civil organizada. Y aquí Fanny habló muy bien de la CIEP, la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, cuyo primer presidente, debo decir, fue Juan Ganción, profesor de esta facultad. Y entonces, de ninguna manera, y sobre todo el presidente está diciendo, de una manera casi heroica, la CIEP ofrece una página web gratuita, una revista académica de alta calidad de manera gratuita, un cobro mínimo para la conferencia, porque todo esto se concibe como un servicio público y propaganda. Inscríbanse, ya viene el seminario de noviembre en Tarapoto, lo van a pasar bien. Yo por lo menos lo paso muy bien cada que vaya. Entonces, el propósito de la investigación, o incluso de lo que debe ser la educación, me parece a mí que no está del todo claro. La confluencia de actores, me parece que no existe. El liderazgo del Estado es escaso, por decir nada, y hay esfuerzos que hay que rescatar desde el sector académico y de la sociedad civil. En cuanto a temas, y metiéndome, espero no mucho a la temática del siguiente panel, hay un tema fundamental que está en la Ley General de Educación, pero que no, un principio fundamental, pero que no se sigue, me parece a mí, que es la idea del derecho a la educación. La educación es un derecho desde el año 48, universalmente. Yo creo que esto a menudo se olvida en las prácticas, porque lo que se prioriza, de nuevo, son los aprendizajes, no necesariamente las personas. ¿Por qué? Porque los aprendizajes se dicen, y sobre todo lectura y matemática, por favor, nada de ciencias sociales, aquí hablando de esta facultad, porque los resultados en esas áreas deberían llevarnos a ciudadanos más productivos, que incrementen el PBI y podamos ser un país miembro de la OCDE. Disculpen la caricatura, pero eso parece más o menos lo que está en el imaginario. Yo no me quiero pelear con el aprendizaje de lectura y matemática. Es fundamental, es fundamental. Ahora se le está llamando internacionalmente a foundational learning, aprendizajes fundacionales, instrumentales, permiten seguir aprendiendo a lo largo de la vida, toda la vida. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Lo único que estoy diciendo es que antes del producto, para usar términos de economía, tenemos que poner a las personas. Y aprendizaje, por supuesto, ya. O sea, a la que nadie se dio la impresión de que ahí habló un tacueto que dijo que la lectura y la matemática no son importantes, porque no es mi mensaje. Entonces, si uno asume la educación como un derecho y el bienestar de las personas para un desarrollo, para una convivencia en sociedades democráticas, entonces las prioridades empiezan a cambiar un poco. Porque entonces la diversidad se convierte en un tema más importante. No, ¿Quién fue? ¿Quién ganó el partido? Es una hincha de fútbol acá adelante. ¿Qué está? Ok, la diversidad. Y estos son, o sea, yo, gran parte de lo que he investigado, ¿no? Ya sabemos hace tiempo que aspectos como el nivel socioeconómico, la pobreza, para decirlo con más claridad, se asocian muy claramente con los indicadores educativos de una persona. La pregunta para mí ha sido estos años si es que dentro del sistema educativo existen oportunidades diferenciadas que refuerzan o compensan de alguna forma ese rol tan importante de la pobreza, para decirlo en una palabra. Y lo que yo he encontrado, estamos tratando de resumir, es que hay muy poco, digamos, dentro del sistema educativo
para compensar desde el sistema educativo estos temas de inequidad. Y al respecto les recomiendo también, hablando de una profesora de Ciencias Sociales, Silvana Vargas, un texto que editó, que comandó también César Guadalupe, lleva 3 veces el compañero, pero bueno, que se llama Estado de la Educación Básica en el Perú, que salió a través de un proyecto Forge, que dirigió Patricia Rey también aquí. Hay unos 7 o 8 años, pero Silvana Vargas hace un análisis muy interesante ahí de la evolución de las prioridades de los gobiernos en los últimos 30 años. Y insisto, y llega más o menos a la misma conclusión. Sí. Hay otros temas en cuanto a la diversidad que a mí me han interesado mucho, uno que casi no hemos atendido, pero que está cobrando más importancia, que es el tema de las personas con discapacidad. Y si ustedes se ponen a pensar un poco también, y se dan una vuelta, por ejemplo, por el pabellón de niños del hospital de niños, y encuentran ahí niños curándose, pero que no tienen ninguna atención educativa, o privados de libertad, o los migrantes, o las personas que quedaron huérfanas a raíz de la pandemia, etcétera, etcétera. O sea, el sistema debe ser diseñado con una cierta flexibilidad que responda al derecho de educación y de investigación, por formas para ver cómo podemos entender eso. Ha sido diseñado con una regla casi darwiniana, de que aquí el que puede se somete, se adapta, y si no, pues se acabó. Y el drama de todo esto es que, como país, y esto es muy humano, estos días estamos sufriendo mucho por los incendios, y por supuesto hay que indignarse por los incendios, pero lo que no nos indigna son los dramas cotidianos de las personas que ven privadas sus oportunidades de desarrollarse por haber nacido en un contexto rural, en una familia pobre, indígena, y peor, con una discapacidad. Y esto alude a un tema que creo que también se anunciaba un poco, que es un concepto muy interesante de las ciencias sociales, que es el de interseccionalidad, el cual se le añade además todo un componente de género. Una persona no es o hombre o mujer, o pobre o no pobre, etcétera, sino es un conjunto de cosas, y el tema de género lo traslada. Lo bueno, y la cosa optimista, y esto lo mencionó también algunas de mis asesoras, es que la gente valora mucho la educación. Yo creo que ahí que puede haber una gran esperanza ir para adelante. Hace 2 años también dirigido por Juan Anción, con Pepe Rodríguez y algún autor que ahora olvido, sacaron un texto que se llamaba Educación, la mejor herencia, que tenía que ver con la valoración que dan los peruanos y peruanas a la educación. Tal vez por ahí puedan salir alternativas para tener un plan, un horizonte de lo que queremos como país y cómo la investigación se puede acercar a esta meta con una idea insisto, alrededor del derecho a la educación y la consolidación de una sociedad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Vamos a escuchar ahora a Natalia González. Ella es historiadora por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y es directora general del Instituto de Estudios Peruanos. Además, posee un diplomado en estudios de género por la PUC. Su carrera se ha enfocado en el análisis del sistema educativo peruano y sus políticas públicas, así como en el desarrollo de iniciativas que buscan mejorar la formación docente y los aprendizajes. Entre los programas que ha gestionado destacan el proyecto educativo Leer es estar adelante de la Fundación BBVA y el proyecto Democracia Construyendo Ciudadanía desde la Escuela de la Fundación MOME. Bueno, siempre las primeras palabras para felicitar los 60 años de la facultad. Creo que estamos hablando de investigación educativa y en general a lo que nos estamos refiriendo es al desarrollo de las ciencias sociales en el Perú. Y para el desarrollo de las ciencias sociales en el Perú, la Facultad de la Pontificia Universidad Católica ha sido fundamental. Son nuestros colegas en diversos campos de investigación. Nos encontramos permanentemente con sus alumnos y con sus profesores y formamos una comunidad que más que nunca debemos tener voz
ante la crisis que a todos creo que ya nos supera. Gracias por invitarme y qué gusto estar con ustedes, mis colegas. Yo voy a hacer uso de mi formación profesional y voy a salir un poco de tu pregunta, Patti, que además quiero mencionar que qué bueno que hayas organizado este seminario, porque muchos de los que luego nos hemos dedicado al tema educativo ha sido gracias a tu mentoría, a tu acompañamiento en nuestras etapas iniciales, aunque ya tenemos pelo blanco. Yo me voy a retroceder un poco antes de los 90, ¿no? Y pensando en las preguntas que nos había hecho llegar Patricia, pensaba, ¿no?, en la educación como un tema de las ciencias sociales, como un tema de las humanidades. Creo que ha estado presente siempre en la preocupación de los intelectuales peruanos, de los científicos sociales, ¿no? A partir de las grandes transformaciones que suceden en nuestro país a partir de los 60, de los 50 para adelante, la educación había sido un tema pensado como estudiado, porque se concebía como un poderoso mecanismo que contribuía a ese cambio social que sugiere, que empieza en los años 50 y que termina en el desborde popular, ¿no? Era el punto de partida para analizar la capacidad transformadora de los sectores populares y, como bien ha mencionado Patricia, de los sectores rurales, pero también de aquellos sectores migrantes que llegan a Lima, ¿no? Entonces, el tema educativo y la educación cumpliendo este rol había sido motivo de diversas investigaciones, estudios, que además, a diferencia de lo que nos sucede hoy, habían sido hechos en un largo plazo, ¿no? Teniendo el tiempo de mirar estas transformaciones en un tiempo histórico, ¿no? La educación era vista, no quiero decir variable, pero no se me ocurre otra palabra ahora, como una variable, una dimensión para analizar además un momento histórico determinado, ¿no? A lo largo del desarrollo de las humanidades en nuestro país. Otra dimensión de la educación que ha sido usada por los científicos sociales ha sido para analizar la forja de la nación, la identidad nacional, ¿no? Cómo se educa, quiénes se educa, qué tipo de ciudadanos se educa, ha sido parte de también los estudios que han tenido a la educación como centro, ¿no? Y esto es bien importante porque genera una tradición en las ciencias sociales peruanas, ¿no? Que no se ha abandonado, ¿no? Muchos de los que estamos aquí presentes somos investigadores post-90, ¿no? Que ya hemos seguido otra tradición, pero creo que en el largo plazo, si lo vemos así, todavía esa tradición de ver a la educación como un tema que permite mirar los cambios en la sociedad peruana, todavía sigue presente en las ciencias sociales. Ya yéndonos a los años 90, creo que ahí hubo un corte de aguas importantísimo, ¿no? Comenzó además, ya no solo se seguían desde las ciencias sociales el tema educativo, sino que hubo una demanda por los estudios educativos. La reforma neoliberal de los 90 necesitó de evidencia para sostener esas reformas, y creo que un estudio fundamental fue el famoso diagnóstico de la educación peruana del año 93, ¿no? Todos empezamos preocupados en el tema educativo, leyéndonos ese diagnóstico. ¿Qué había pasado con la educación peruana? ¿Cuáles eran los actores? ¿Cuáles habían sido sus procesos? Creo que fue un estudio que permitió dar paso luego a un conjunto de estudios más preocupados en estudiar los procesos
del sistema educativo, o sea, cómo funciona el sistema, cómo funcionaba el sistema educativo, los procesos y los actores que eran parte del sistema educativo. Y esa ha sido como, creo que una tendencia a lo largo de los 90, incluidos los 2000, y creo que seguimos entrampados en ello, ¿no? Porque si volvemos a la tradición que he mencionado de las ciencias sociales, se nos presenta ahora, con los cambios que han aparecido en nuestro país en los últimos años, del crecimiento de la informalidad a la ilegalidad y cómo todavía la educación es valorada mucho, pero no tanto como un mecanismo de adquisición, conocimientos, voy a decir, no aprendizajes, para el desarrollo de una ciudadanía, sino como un asunto bien instrumental, inspirado en toda esta idea del emprendedurismo y la acreditación. Ya no quiero que mis hijos vayan a la escuela para que aprendan a leer y a escribir en castellano y puedan elaborar los documentos para demandar al Estado agua para mi comunidad, un puente para mi comunidad, sino lo que necesito es que mi hijo vaya a la escuela rápidamente, tenga una acreditación que le permita trabajar lo más pronto posible. Y ese proceso creo que se ha escapado de la investigación educativa o todo es lento en las ciencias sociales y necesita mucha reflexión, está todavía como un pendiente de abordar, sobre todo frente al panorama que vive ahora nuestro país, ¿no? Un asunto interesante de la investigación de los 90 es que sin darnos mucha cuenta, o tal vez muy consciente de ellos, las investigaciones sobre el sistema educativo y cómo funcionaba el sistema educativo fueron también, de alguna manera, investigaciones que nos permitieron conocer el Estado, cómo funcionaba el Estado, ¿no? Cómo el Estado había desarrollado durante el siglo XX un sistema para llegar a la población en general y sobre todo a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y cómo el Estado podría o no jugar un rol integrador, ¿no? Entonces, mientras estudiábamos, por ejemplo, los mecanismos interculturales en las escuelas que no eran bilingües en el norte peruano, en realidad lo que estábamos aprendiendo y descubriendo desde nuestras investigaciones era cómo el Estado en las zonas de frontera, ¿no es cierto?, organizaba el servicio educativo, transmitía un conocimiento y una idea sobre el Perú e integraba a esas poblaciones. Y creo que, a pesar que Santiago señala muy bien las limitaciones de la investigación en los 90, como simplemente dotar de insumos para tomar decisiones en la política pública, si vemos la producción vamos a poder ver bien cómo funcionaba el Estado del siglo XX y las grandes limitaciones para integrar a la población, para superar los efectos de la guerra interna y para demostrar, y esto es muy personal, la baja intensidad del periodo neoliberal y las grandes brechas de desigualdad que se estaban creando en nuestro país, ¿no? Un asunto que tiene que ver con la producción del conocimiento, tanto que era demandado del Estado para formular políticas públicas, como del propio desarrollo de las ciencias sociales, es la ausencia desde el Estado, una vez desaparecido el INIDE, de un banco de datos, de una biblioteca, o sea, muchas veces la propia producción nuestra no se encuentra en el Ministerio, y el Ministerio en los últimos años ha financiado 2 veces el mismo estudio con la misma pregunta. Entonces, o cuando nosotros hemos necesitado acreditar que presentamos un informe de investigación, no lo encontramos en el Ministerio. Alguna vez me han abierto las puertas
de unos almacenes en el ministerio para buscar los productos de una consultoría, y hay un mar de papeles, y el ministerio ni siquiera con la reforma de los 90 y la necesidad imperiosa que tenía de contar con evidencia, se formó una base de datos, una biblioteca, un repositorio que pudiera servir a los investigadores, ¿no? Y uno, cuando repasa los catálogos de tesis, tanto en San Marcos, en la Católica o en otras universidades, vemos que recurrentemente se hacen investigaciones sobre el mismo tema que no recogen los hallazgos unas de otras. Entonces creo que esa es una limitación hasta el día de hoy de esta importante producción de los años 90, ¿no? Antes de los 90 teníamos esta idea de la educación como una dimensión más de los cambios sociales, pero en los 90 tenemos una amplia producción sobre cómo funciona el sistema educativo y los actores del sistema educativo. Y aquí quiero resaltar en esta idea de cómo conocemos al Estado y comprendemos su acción, la cantidad de investigación que ha habido sobre los burócratas del sistema educativo, ¿no? Que me parece que esto es bien importante, porque los burócratas del sistema educativo son los maestros que han sido formados para enseñar y que ahora ocupan puestos en los organismos intermedios del sector, y que tienen por su formación otra forma de enfrentar las decisiones sobre las políticas públicas y los mecanismos de cómo se mueve el Estado, ¿no? A diferencia de los funcionarios del MEF y de los economistas. Entonces, esta forma de cómo alguien que ha sido formado para enseñar y que tiene el poder sobre el conocimiento va tomando decisiones sobre lo que se hace desde el Estado, sobre todo en la periferia del Estado, en las regiones y en las UPEs más alejadas, es bien interesante, y hay una producción importante sobre eso, ¿no? Un asunto interesante que tiene que ver con las demandas del Estado, ya lo ha dicho Santiago, es esta producción que tiene que ver con las mediciones, ¿no? Y que ha sido una innovación para bien y para mal, ¿no? En la investigación social, ¿no? Por un lado hemos tenido una de las pocas y eficientes direcciones en el Ministerio de Educación, que no sé si se sigue llamando la Unidad de Medición de la Calidad, que ha producido información permanente, sistemáticamente y a largo plazo sobre los aprendizajes de los estudiantes peruanos. Y si bien es cierto, y comparto esto con Santiago, el aprendizaje, ¿no es cierto?, en las materias, no es el punto central de lo que debería ser el paso por la escuela. Creo que esta producción sistemática ha sido importante, ha sido útil para diversos estudios, y en ese sentido han habido también otros estudios de mediciones que de alguna manera han tratado de relacionar la acción de las políticas públicas en diversos sectores, ¿no? Estas combinaciones de nutrición y educación que son útiles para contar con evidencia. Y aquí quiero señalar lo siguiente, ¿no? Ya hace más desde el 2016, la relación entre la academia y el Estado está totalmente partida, ¿no? En la pandemia hubo algún intento de parte de los ministros, pero la crisis social y sobre todo los dos últimos presidentes y los últimos ministros han cortado totalmente la relación entre academia y Estado, y poco les importa la evidencia para la toma de decisiones, y esto es gravísimo, ¿no? Y eso es parte de la crisis, desmontaje
de las pocas reformas que gracias a la evidencia pudimos llevar a cabo en los años anteriores, ¿no? La política curricular, la política magisterial, ¿no es cierto?, están gravemente afectadas, pero también estamos nosotros aletargados y poco decimos sobre esa falta de comunicación con el Ministerio de Educación, con las autoridades, pero no solamente con el Ministerio de Educación, también con los gobiernos regionales para tomar decisiones, ¿no? Y esto no solamente atañe al Ministerio de Educación, sino también al Ministerio de Economía y Finanzas, que cada vez menos, y la verdad, muchísimo menos en los 2 últimos años, se basa en evidencia para la toma de decisiones o para hacer cosas tan simples como el presupuesto nacional. Creo que he cumplido. Perfecta. Bueno, yo me había apurado y como soy atropellada, aquí lo dejo. Gracias. Gracias, Natalia. Le toca el turno ahora a Martín Santos. Bueno, Martín es PhD en Sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison. Es profesor principal e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de esta universidad. Las desigualdades y la estratificación social, la teoría sociológica, el análisis de redes sociales y la sociología de la educación constituyen sus principales áreas de interés. Actualmente viene investigando sobre las experiencias de discriminación en el Perú en diferentes contextos organizacionales, poniendo énfasis en la educación y la lengua como coordenadas diferenciadoras. Asimismo, ha estudiado el papel de las redes personales de docentes peruanos durante la pandemia. Ha realizado diversas publicaciones y sus áreas de interés. Sus más recientes artículos se titulan Las marcas de lo institucional en el funcionamiento de las redes de apoyo, el caso de docentes peruanos en tiempo de pandemia, revista Redes 2024, y La voz de las redes, papel de las redes de amistad y soporte académico en la experiencia social y educativa de estudiantes universitarios peruanos en redes sociales, teoría, métodos y aplicaciones en América Latina. Ha sido ganador de la beca Spencer en investigación educativa. ¿O con lo de acá directamente lo paso? Pues con eso lo puedes pasar. No. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, mi agradecimiento a Fanny por la invitación, ¿no? Conmemorando los 60 años de las facultades sociales, los 60, no es el número 60. Y es un gusto compartir con mis colegas aquí, con quienes comparto espacio, y a quienes han leído todos estos años con mucho interés, de los cuales he aprendido mucho. Bien, dicho esto, comienzo. Cuando uno es el último en una mesa, siempre todo el filo, ¿no? A veces la gente está cansada, o ya lo dijeron todo, pero bueno, vamos a ver cómo nos va, y voy a tratar de mantenerlos alertas. Yo voy a leer un poco, y parte va a ser dialogada, no sé, es un mix, es media ponencia, medio diálogo, ¿ok? Bien, leo un poco al inicio. A lo largo del siglo XX, la educación escolar ha tenido un papel central en la construcción del Estado-Nación por parte de las élites políticas y en la constitución de la sociedad peruana. La expansión de la educación fue pensada por las élites, como una solución para los grandes problemas del país. Supuestamente contribuiría primero a la integración nacional, civilizar, occidentalizar los denominados, entre comillas, indios, y posteriormente a la modernización capitalista. Más recientemente, al compás de la globalización económica, la educación es pensada por los élites gobernantes como un pilar del crecimiento económico y la productividad de los individuos. Los escritos e investigaciones de las ciencias sociales, en particular la sociología, antropología e historia, voy a hablar sobre todo como sociólogo, haciéndole guiños a la antropología, pero dialogado también con la historia en la medida de lo posible, y también con la psicología educacional. Los estudios comenzaron a crecieron y se desarrollaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Ahí están los trabajos de Arguedas, Kotler, de Grigori, Golte, Anción, Portocarrero, Oliar, Montoya, Contreras, etc., entre algunos.
De esos trabajos se puede extraer una idea matriz: el carácter ambivalente de la educación en la experiencia histórica peruana. De un lado, establecía y establece diferencias y jerarquías, educado, no educado, culto, inculto y todas las matices que se pueden establecer en esa polaridad para las clases dominantes, pero de otro tenía un potencial liberador para los de abajo. El acceso a la educación, la lectura y la escritura a comienzos del siglo XX, primeras décadas, hacía posible liberarse de relaciones serviles, o tenía ese potencial. Indio leído, indio perdido, esta famosa frase que han rescatado tantos estudios, propiciaba la acción colectiva contenciosa y ayudaba a defenderse de maltratos o abusos, algo que fue, por ejemplo, marcado por Arguedas en su obra antropológica muy temprano, esto de defenderse de abusos. La educación movilizaba a los de abajo porque se la asociaba con el progreso y la movilidad social, ¿no? Esto que decía más contemporáneamente Santiago, educación es la mejor herencia. En ese sentido se puede afirmar que el gran mito movilizador de alcance nacional en el Perú no ha sido el del mestizaje como en Brasil o en México, sino el de la educación, claramente. Ahora bien, en la última, y acá voy entrando ya a la pregunta que se nos hizo, ¿no? En la última década del siglo XX, desde el Estado, el Ministerio de Educación y los organismos internacionales del Banco Mundial, el BID, surge efectivamente una demanda de estudios orientados al diseño de políticas educativas sustentadas en información estadística confiable, y eso es hasta ahora, análisis cuantitativos cada vez más sofisticados. Paralelamente se desarrollaron o continuaron desarrollándose estudios en las ciencias sociales, relativamente independientes de esta agenda estatal, asociadas a la academia, centros de investigación, ONGs, think tanks, etc. En ese contexto, acá entra la pregunta, ¿cuáles serían las características y contribuciones más importantes de este corpus de investigación en ciencias sociales? Claramente, sería muy ambicioso de mi parte pretender abarcar toda esa producción, pero sí voy a marcar analíticamente ciertos elementos que permitan ordenar analíticamente esa producción. Entonces, mi presentación tiene un diálogo entre lo analítico y la investigación empírica. Y bueno, ¿y cuáles serían las debilidades y los silencios, ¿no? Que es para el título de mi presentación. ¿Qué áreas o temas tendrían que ser más trabajados actualmente? Entonces, lo que sí, voy a proponer algunas ideas básicas para responder esas preguntas y aportar a la conversación. Comienzo con lo que llamamos aportes. Para entrar a eso hay que decir lo siguiente, ¿no? Que la investigación educativa es importante señalar que la educación escolar puede ser conceptualizada de 4 maneras: como una organización, como un orden institucional, como un sistema y un campo. Y ahí sí voy a, igual para visualmente proyectar simplemente atentos con esa distinción que estoy planteando ahí. En conjunto se puede afirmar que las investigaciones sobre educación en las últimas décadas se inscriben claramente en ese abanico. Es decir, hay estudios que se mueven en un tipo de forma de entender la educación escolarizada, como organización o como un orden institucional, la palabra que usó institución Patricia Oliar al abrir la mesa, también como un sistema y como un campo. Cada conceptualización lleva a horizontes diferentes, preguntas distintas que se pueden traslapar, pero es importante mantener la diferencia. Ahora, me parece clarísimo que en las últimas décadas crecientemente se tiende a entender la educación escolarizada como organización, es decir, como una estructura formal creada para el logro de determinados fines objetivos, planteaba Santiago, no solo el conocimiento, sino el tema de ciudadanía, etc., con una determinada división de trabajo y jerarquías, con reglas formales e informales, mecanismos procedimentales y recursos. Esta forma, cuando se habla de la escuela o la educación, crecientemente se apunta a esto. Luego voy a dar ejemplos de la temática, ¿no? Y bueno, y dentro de la escuela como organización, entendida como lo he dicho, habría 3 grandes ejes, digámoslo así, que serían estos 3. Nuevamente, las investigaciones de ciencias sociales juegan o van desplazándose de un eje al otro. Lo primero como el eje de enseñanza-aprendizaje, que es el más claro para todos, asociado al currículum formal. Un segundo brazo, la escuela como organización en tanto socialización,
y ahí tenemos actitudes, valores, etcétera, y ahí surge esta idea de currículum oculto, que es clave entonces en ese nivel, y como selección social, es decir, eso nos remite al tema de las brechas, las diferencias, lo que comúnmente se llama desigualdades sociales, noción de la que recientemente yo tomo distancia, pero que es muy usada en la investigación educativa, ¿no? Entonces, selección social, es decir, cómo es que se asigna a los individuos, a los estudiantes, a determinadas posiciones después de la escuela, en mercado de trabajo o otro nivel de educación superior, y en estructura de clases más ampliamente, ¿no? Selección, socialización y la transmisión o el aprendizaje. Muy bien, hechas esas precisiones, ahora quiero destacar, voy entrando cada vez más de lleno, 4 características que me parecen valiosas de la investigación en educación, a un nivel que ustedes quieren más global, panorámico, pero me parece importante. 1, la diversidad temática. 2, el pluralismo teórico, el pluralismo metodológico, y el punto último, que es el que realmente más me interesa en lo que sigue, pero igual voy a hablar de lo anterior, diferentes formas de plantear los nexos entre sociedad, educación e individuos. Es decir, todo este cuerpo tiene diferentes maneras de establecer el nexo entre sociedad, educación, en el sentido que acabo de decir como organización, pero por ahí también como institución, e individuos. Dicho esto, ¿a qué me refiero con diversidad temática? De un lado, la producción con respecto a los niveles educativos es realmente voluminosa, y claramente, como se ha dicho acá, la educación básica tiene el centro de gravedad en términos de cantidad de estudios y calidad, y la educación superior mucho menos. Entonces, es un campo desbalanceado, ¿no? Una producción monumental sobre educación básica, primaria, secundaria, inicial, pueden agregar, educación superior mucho menos. Pero hay una diversidad igual, ¿no? El otro sentido en el que digo diversidad temática es en relación a lo que llamo temas y planos de análisis en los que se ubica esa investigación. Uno primero tiene que ver con la escuela, repito, ahora más concretamente, como organización. Entonces, ¿qué temas, entre otros, han ido multiplicándose en investigaciones de colegas, no solo en la Católica, sino en el IEP, en GRAE, tesis universitarias que luego se convierten en artículos académicos? Por ejemplo, la relación de autoridad docente-alumno es un tema que sigue siendo convocando el interés de las investigaciones, por ejemplo, en antropología, también en sociología, cambios en esa relación, cómo la relación de autoridad está cambiando con los cambios a nivel mundial y nacional. El llamado clima escolar, por ejemplo, como un tema, un aspecto de esa comprensión de la escuela como organización, el currículo no oficial, el currículo no oculto, todo eso se mueve en el campo, repito, de la organización, de la escuela como organización, y que hay una diversidad de estudios que deben ser reconocidos y tenidos en cuenta. Luego está estudios sobre la relación entre familia y escuela, ¿no? Es toda una industria en sí misma, este brazo, y ahí lo que habría que subrayar, ahí sí voy a decir algunas cosas puntuales sobre eso, es que suele ser planteado por un lado como involucramiento o participación de los padres en la escuela como organización. Normalmente en términos deficitarios, ahí las ciencias sociales asumen el sentido común de profesores, en el sentido de los padres no se involucran o no como deberían, hay un ideal ahí ético que deberían involucrarse. Y eso no es solo aquí, sino también en otros lados, en el cual se importa esta idea de investigación sobre involucramiento de los padres. Pero bueno, ahí hay una industria que habría que analizar críticamente y ver qué sale de ahí, ¿no? Lo otro es que claramente, más allá de lo que acabo de decir, los padres de familia tienen una idea crítica, podemos llamar, jugando con la idea de Gonzalo Portocarrero, sobre la que volveré, y Patricia, la idea crítica del Perú, acá es la idea crítica de la escuela pública, ¿no? Que es muy fuerte, ¿no? Es muy negativa, y que entonces es un elemento de referencia para entender esa relación. Bien, pero por otro lado hay estudios sobre los estudiantes como tales, ya no sobre la escuela, como la relación está como este espacio, sino los estudiantes. Por supuesto, repito, son decisiones analíticas las que estoy haciendo, porque uno no puede entender estudiantes sin la escuela, pero para efectos de los énfasis,
claramente hay investigaciones que plantean el tema de los estudiantes como tales. Acceso, continuidad, deserción, graduación, aprendizajes, segregación escolar, violencia escolar, discriminación. Pero ahí el foco como que son los estudiantes. Y ahí también cada línea abre una serie de abanicos. Los docentes, si uno compara los estudios sobre docentes comparado con estudiantes, nuevamente hay una suerte de desbalance. Sabemos mucho menos de los docentes que de la realidad de los estudiantes. Formación docente, carrera magisterial, sin lugar, está creciendo esa literatura, pero claramente con respecto a la literatura hay un imbalance, ¿no? Las redes de apoyo docentes, allá en Publicherry, tema que yo he trabajado, es algo que debería también crecientemente ver cómo es que se ayudan entre sí, dado que hay limitaciones A, B, C, D, J, cómo se ayudan para resolver tales o cuales problemas que tienen que manejar como docentes en un aula. Las trayectorias educativas sería otro eje dentro de este plano de la escuela como organización. Las transiciones, ¿no?, de la educación básica a la superior, las expectativas, el ciclo vital, etc. Luego está el otro gran tema que se ha mencionado acá, la diferenciación social. Yo lo llamaría diferenciación social, que es lo que aquí llamamos desigualdades, o lo que se suele llamar como desigualdades. Y ahí yo creo que es mejor hablar de disparidades de resultados educativos y distinguir eso de brechas estructurales. Una cosa son las disparidades en los resultados en comprensión lectora, en matemática, y otras son las brechas estructurales que están haciendo que esas disparidades persistan o no en el tiempo. De ahí se puede extraer una idea matriz de la gran producción que tenemos, que es que existen algunas brechas que son realmente duraderas y macizas, en particular clase y ruralidad, y hay otras que se están moviendo un poco, en particular la de género. Claramente hay brechas, pero en ciertos aspectos se está moviendo. Muy en particular, en comprensión lectora, las mujeres rinden mucho más, lo cual no ocurre en matemática, que sigue habiendo. Entonces, ¿pero por qué se debe eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa con matemática? Ahí hay una cosa a trabajar. Y la otra idea matriz de esa literatura sobre diferenciación social tiene que ver con la heterogeneidad irresistible de las escuelas y de las experiencias de los estudiantes, ¿no? Entonces es un dato, yo diría, básico de la investigación, que la política educativa debería tenerlo en cuenta y que a veces eso ocurre y a veces no. Muy bien. ¿Cómo voy de tiempo? No sé que me ganen. Me quedan 5. Wow, estoy acá, pero... Ok, vamos a. Entonces voy a cortar para ir a lo que a mí realmente me interesa. Bueno, el pluralismo teórico, simplemente diré nada más que hay una serie de enfoques teóricos que han ido tomando presencia en la investigación. Uno, yo diría, son conceptos de la sociología de las organizaciones. Uno en particular, el concepto de gramática escolar, que lo deben conocer, que me parece que ilustra esto que quiero decir con enfoques teóricos. Hay un enfoque neoinstitucional que entiende la educación como una institución que tiene efectos en otras esferas de la realidad. El enfoque del ciclo vital, ¿no?, abunda. La perspectiva de género y interseccionalidad también. La sociología de los campos y los capitales de Bourdieu también. Y el análisis de redes sociales, generalmente las cosas que yo trabajo, diría, comparado con lo que acabo de contar, mucho menos, pero que se va haciendo paso lentamente. Bien, luego, el pluralismo metodológico quiero subrayarlo, porque hay que reconocer ese pluralismo y que eso debería continuar. Tenemos diseños, que es lo común, sincrónicos, pero crecientemente diacrónicos, los estudios longitudinales, por ejemplo, como Niños del Milenio, ¿no? Pero deberíamos tener muchos más, ¿no? Y ahí hay un tema a avanzar. Diversidad de instrumentos, yo acá quiero subrayar si hay algo que distingue a las ciencias sociales, en particular la sociología y la antropología, es el uso de la etnografía. Encuestas hacen los economistas, hace todo el mundo, pero etnografía es algo mucho más asociado a la sociología y la antropología, que creo que es algo fundamental a valorar todo el universo de cosas que hay en etnografía que no la pueden haber en otros métodos. Análisis cuantitativo, cualitativo y enfoques mixtos que también lentamente van apareciendo, es decir, que combinan lo quali con lo quanti, pero la idea es hacerlo de una forma articulada. Antes que me gane el tiempo,
lo último que yo consigo una contribución, que es diferentes formas de plantear la relación entre sociedad, educación, individuos, y ahí nuevamente aquí. Analíticamente, ahora sí estoy sobre la hora. Analíticamente uno puede decir que toda la investigación que acabo de mencionar, todos los rubros que he mencionado, a su vez, están cortados por tres formas de entender la relación entre sociedad, educación e individuos. Analíticamente. En la práctica, un estudio puede cruzar todas esas formas, ¿no? Pero claramente hay una diferencia. La primera apunta a la pregunta, o va del lado de lo social o la sociedad a la educación. Y ahí hay dos preguntas que se complementan, pero que hay que distinguir, ¿no? Una pregunta es de qué manera lo social condiciona o explica lo educativo, o de qué manera lo social se expresa en la escuela. Entonces, por ejemplo, las investigaciones sobre acceso y continuidad en la educación, de la primaria a la educación superior, sería un ejemplo de eso, ¿no? ¿Cuáles son los determinantes que hace que un estudiante siga su carrera o no? La explicación ahí se pone el centro de gravedad en esto que estoy llamando de manera amplia aquí, social. O, otro ejemplo, la disrupción que provocó la pandemia y las intersecciones que generó espacio-temporales entre casa, escuela y trabajo. Ahí lo que uno está diciendo es que esa intersección es la que explica lo que ocurre luego en el ámbito propiamente educativo. Esa es la intersección. Entonces, esa sería una forma de preguntarse que va en esa dirección. Y de esa forma surge una pregunta, y es la pregunta clave, ¿no? ¿La educación solamente es una esfera receptora o reproductora, si es que es condicionada o no? Y esa pregunta nos lleva en otra dirección, una dirección de discusión. La otra pregunta es la segunda, que es más interesante y que a mi modo de ver está mucho menos trabajada que la primera, que es de qué manera desde la educación se impacta en lo social o la sociedad. Esa pregunta claramente era pan de todos los días en los 70s, 80s, 90s, pero sostengo que crecientemente esta pregunta va quedando desdibujada y se le da prioridad a la número 1, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿qué efectos tiene la educación escolarizada en la sociedad? Esa es una pregunta. Y para esa pregunta uno tiene que ya abandonar la concepción de la educación como organización y pensarla como una institución, como una esfera que tiene una irradiación en la política, en la economía, en la familia, y hay que determinar de qué manera se da esa irradiación de la educación hacia el otro lado. Y la otra forma de entender esa segunda pregunta es lo que yo llamo la escuela como mirador de la sociedad. Y acá está Natalia, la pongo como ejemplo. El tiempo se acabó, entonces ya voy a terminar. Justo cuando iba a mencionar a Natalia, bueno. Aquí la idea es que uno piensa la educación como un mirador para entender a la sociedad. Entonces, un libro titulado Leyendo al Estado desde la escuela se mueve en esa dirección. Y el otro gran libro en esa dirección es, sin lugar a dudas, el de González y Patricio Leal, El Perú desde la escuela. ¿Cómo entiendo al Perú desde la escuela? Bien, ya voy a tener que ir terminando el último para no quedarme ahí. Me faltaron las debilidades, lo dejaremos para las preguntas. Es la tercera, que es también la tercera que me parece que es cada vez más prevalente. La pregunta es cómo la educación impacta en los individuos. O sea, si yo, después que estudié, cuánto gano, se hace una diferencia, pero en los individuos, no en la sociedad, sino en los individuos. Claramente este es el tipo de pregunta que está muy conectado, diría yo, con mucho de la sociología, por ejemplo, la psicología educacional. Me parece que se mueve muy en esa dirección, ¿no? Bueno, me ha faltado el tiempo, quedó corto acá, pero el último diagrama, si me permiten, antes de... Ahí estamos. Y es que yo creo que es momento de recuperar
una forma de pensar la educación que se conecta con la vieja tradición de las ciencias sociales, que la entiende más a la manera de este diagrama, es decir, como un ciclo, una circulación de esferas que se están retroalimentando y que generan efectos de muy diverso tipo. Por ejemplo, si ustedes vuelven al viejo estudio de Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliar, van a ver que ahí hay una circulación de todo eso. ¿Cuál es el argumento de ese libro? Que los estudiantes de los 70, los profesores de los 70 y 80 vivían en un clima, en una sociedad, la peruana, que estaba claramente permeada por la influencia del marxismo. Ese marxismo tenía una incidencia en estos docentes se formaban en la universidad pública, en esa universidad, dentro de ese clima más general, se enseñaban cursos de materialismo histórico, etc. De ese contacto con esos cursos emergía una idea que Gonzalo llama, y Patricia, crítica del Perú. Esa idea era transmitida a los estudiantes, en la encuesta que se hacen los estudiantes tienen esa mirada crítica, y luego esa imagen circula nuevamente por la sociedad. Ese tipo de razonamiento creo que debe ser recuperado, me parece que se está quedando en la penumbra. Y bueno, lo dejaré ahí, cualquier cosa podemos hablar. Gracias, Martín. Entonces vamos ahora a abrir el espacio para preguntas del público. Vamos a hacer un primer bloque de 3 preguntas. Entonces, si por favor pueden levantar la mano y yo me acerco acá con el micrófono, así como. Buenas tardes. Mi pregunta es para la señora Patricia Oliar. Usted afirmó que después de la reforma del 70 hubo un salto al vacío. Y yo quisiera saber su opinión con respecto a los alcances del programa Beca 18 y también a la importancia de los colegios de alto rendimiento. ¿Puedo...? Yolanda, ¿viene la mano por ahí? Sí, pero no llego. Creo que habló fuerte, maestra. Muchas gracias a las 4 exposiciones. Quería hacer básicamente 2 preguntas, voy a tratar de ser breve. Se ha hablado mucho de las investigaciones de las ciencias sociales en educación, pero se ha hablado menos de algo que también se ha hecho, creo que un poco menos, pero que también se ha hecho y que creo que sería importante señalar. ¿Cuánto de las investigaciones sociales en educación se han acercado, han establecido nexos y relaciones con las y los propios docentes, ¿no? ¿Qué experiencias al respecto y qué balance rápido se podría hacer al respecto? Y lo segundo, bueno, debo decir que coincido mucho contigo, Santiago. Efectivamente creo que hemos venido olvidando y en las décadas acaba de fallecer quien implementó las políticas neoliberales en el país. Hemos dejado de lado mucho esta idea del derecho a la educación. Se dice un poco en la Ley General de Educación, no se menciona en la Constitución, se pone un énfasis en los aprendizajes, en la libertad de enseñanza y en la elección que los padres, las madres tienen para elegir esa educación y para educar a sus hijos, imitándose o omitiendo la responsabilidad que tiene el Estado en garantizar ese derecho, ¿no? Y si señalamos y partimos de que el derecho a la educación viene vinculado necesariamente a la construcción de democracia, bueno, estas ideas de lo que creíamos la democracia, ¿cómo se evalúa, cómo evalúas tú esta relación entre crisis educativa y crisis profunda de las democracias en el mundo y en la región en particular y en el país también, ¿no? Y eso vinculado además al ciclo de implementación del Consenso de Washington y de las políticas que hemos estado vinculados todos y todas de alguna manera. Yo he trabajado también en la unidad de medición de la calidad, evaluaciones estandarizadas, hace poco todo lo que tiene que ver con meritocracia, etcétera, 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 ¿no? Muchas gracias. Entonces, la última pregunta. Sí, buenas tardes. Es una pregunta un poco más abierta para el panel. Tomando en consideración este aspecto de la investigación en educación, la desconexión que hay con el gobierno central, en su experiencia y en su criterio, ¿qué limitantes y qué potencialidades hay de conectar la investigación con la toma de decisiones a niveles intermedios como gobiernos locales o gobiernos regionales, ¿no?
¿O es eso ya un punto muerto, por así decirlo, por todas las condiciones que tienen los gobiernos regionales en particular? Eso. Muchas gracias. Entonces paso para las respuestas, hasta 2 minutos por respuesta. Yo voy a ser muy breve. Tienes razón, dije que después de la reforma de la educación hay una suerte desde el 72, hay un salto al vacío con la llegada del gobierno de Belegunde. Me refiero, digamos, a esa década, entre los 80 y los 90, donde es un poco una... sí, no hay rumbo en las políticas educativas y hay más bien la consigna de desmontar, deshacer lo que se había hecho. Lo que viene después es otra historia, ¿no? Cuando estamos hablando de la investigación educativa en los 90, cómo se potencia, tiene todo que ver con una reforma que es muy interesante porque viene como parte de un paquete internacional, ¿no? La reforma del Banco Mundial, que es parte de, además, la oferta, digamos, de regresar al país, al sistema financiero internacional, pero con una dinámica que en cada país es distinta, ¿no? Entonces hay cabida para una serie de iniciativas interesantes, para implementaciones más bien estrictas y para una, digamos, apertura al mercado de la educación. Entonces, allí hay un parteaguas. Y hay una cierta continuidad por más o menos 3 décadas que ahora se ha roto, ¿no? Entonces ahí ya dejo yo a mis colegas que tienen investigaciones más recientes sobre todo esto. Sobre eso. Gracias. No sé si quisiera hablar de reformas neoliberales o es una carga política complicada, aunque entiendo perfectamente a qué va, pero lo tomo por otro lado, Yolanda, lo que dice. Yo hace como 3 décadas escuché a un ministro hablar favorablemente de lo que en esencia eran, en su imaginación, reformas a prueba de docentes. Es una idea que creo que todavía persiste o ha persistido en algunos. Es la idea de que hay materiales suficientemente poderosos, o videos, o más recientemente computadoras e internet, que van a abrirse paso a pesar de que el docente pueda hacer cualquier cosa, incluso en contra, porque los niños, las niñas son buenas, interesantes, inteligentes, etc., a diferencia de los docentes, ¿no? En el fondo, yo creo que ya hay amplia evidencia de que eso no funciona. Yo participé dolorosamente en la evaluación de impacto del programa OLPC en el Perú, que no tenía un modelo pedagógico y entonces, gran sorpresa, no se lograban los méritos, ¿no? Hay un informe y varios otros publicados. La toma de decisiones a nivel intermedio es una buena pregunta y tal, o sea, a ver, yo les digo una cosa complicada y tal vez algunos lo habrán sufrido. Vayan ustedes, intenten firmar un convenio con el Ministerio de Educación, aunque esté ofreciéndoles todo, entonces no le va a gustar nada, nosotros vamos a dar asistencia. Vayan, inténtenlo, es muy complicado. Tal vez no debería haber dicho eso. Va a traer problemas. Pero si uno va a las instancias locales, más abajo se vuelve más fácil. El problema es que las instancias locales a menudo no tienen el presupuesto, el personal, experiencia, etcétera, para hablar. Pero se hace más posible colaborar con ellos, no sé. Yo, para no hablar más, a ver, ¿cómo a beca 18? ¿Qué dijo yo? Sí. Bueno, primero quizás hablar de la relación con los docentes, ¿no? Sobre todo en mi trabajo con escuelas rurales, yo sí he tenido la oportunidad de trabajar con docentes en procesos de investigación-acción y de llevar los resultados de mi investigación también como insumos para que ellos reflexionen sobre su propia práctica y apliquen sus propios procesos de investigación, ¿no? A diferencia de lo que el ministro, que puedo sospechar, bueno, creo que sospecho de varios, que dijo esto, que dice Santiago, yo no creo que se pueda hacer una reforma sin los docentes, ¿no? O sea, son un actor fundamental y bueno, una reforma a prueba de docentes no es educación, ¿no? O sea, no considera también a las personas que son los docentes que son parte de esa ecuación de la organización de la institución educativa, ¿no?
Y creo que trabajando con ellos se puede hacer cosas fantásticas, ¿no? Yo he visto trabajos muy buenos de los propios docentes, ¿no? En su práctica educativa, en su investigación, también en zonas urbanas, no solo en zonas rurales, ¿no? Y también con Patricia tuvimos algunas aventuras de actualización docente, ¿no? Y con Yolanda, también te acordarás, de llevar resultados de investigación de ciencias sociales en general hacia docentes para pensar cómo actualizar algunas de sus clases y de sus contenidos, ¿no? Sobre Beca 18 y el COAR, bueno, son puntos contenciosos sobre los que ya he escrito en algunos trabajos. En uno que justamente tomaba esta frase de Juan, educación, la mejor herencia, pero se preguntaba si en el contexto actual no se había convertido en el mejor negocio, ¿no? Y ahí hago una crítica tanto al esquema de Beca 18 como al esquema del COAR, en el sentido que no reconoce el derecho a la educación, en el sentido de que considera que solo los talentosos que no tienen dinero tienen derecho a la educación. El COAR invierte 10 veces más en esos estudiantes que en cualquier secundaria normal, ¿no? Y uno tendría que preguntarse por qué si todos tienen derecho a la educación hay esta inversión desigual, ¿no? Y hay estudios, evaluaciones de grado, por ejemplo, de cómo en esos COAR no necesariamente entran los más pobres o los más indígenas, ¿no? Hay también un problema de equidad en la selección. De Beca 18 solo digo rapidito porque ya se me acabó el tiempo, que este año se ha convocado el doble de becas que el año pasado, 10.000, y se acaban de convocar 20.000 becas para el próximo año con el mismo personal de Pronavec, lo cual significa que los estudiantes no van a tener el acompañamiento que tienen las cohortes anteriores, y que eso puede indicar un uso instrumental y político del programa Beca 18. Sí, un par de observaciones con respecto a la pregunta sobre docentes. Lo que me gustaría decir es, a propósito de este estudio que hice sobre docentes en pandemia, o sea, fue todo a través de forma remota, pero quisiera indicar que para mí fue particularmente conmovedor ver, a partir del diálogo con los docentes, ¿no? Cómo en circunstancias tan complicadas, con tantas exigencias como el fuego cruzado de las demandas que venían del ministerio, las demandas de la familia, todo eso mezclado, y cómo hicieron lo que pudieron. Entonces, eso quisiera destacarlo y me permite conectar algo que no pude decir en la presentación, ¿no? Yo tengo una crítica cada vez más fuerte, y bueno, fue el tema de la mesa, del evento que mencionó Fanny hace 2 años, de pensar la educación en términos de carencias. Siempre es lo que nos falta. Y entonces, claro, los docentes, sin lugar a dudas, tienen N limitaciones y dificultades, pero también tienen un conjunto de capacidades que movilizaron ahí en la pandemia, consiguiéndole, por ejemplo, tablets a sus estudiantes, para poner un ejemplo, que tienen que ser visibilizadas, reconocidas. Y entonces, para mí, la pregunta es, ¿cómo uno observa esas capacidades y esos recursos en acción, y cómo ellos tratan de enfrentar las carencias que tienen con esos recursos, y cómo el Estado y las políticas pueden, sobre esa base, actuar? Entonces lo menciono a raíz de la pregunta número 1. Y con respecto a la pregunta de la relación entre academia y Estado, ¿no? Y decisiones, yo diría que hay 3 cosas a considerar. 1, claramente hay un mecanismo de puerta giratoria, es decir, que hay profesionales de las ciencias sociales que van a trabajar al ministerio, ¿no? Y ese es un mecanismo de circulación, o sea, van a trabajar en el Ministerio de Educación, y es un espacio de posibilidades para plantear nociones, ideas, como las algunas que ha mencionado, demandas como las que ha mencionado Santiago. Lo segundo, hay que reconocer que las políticas educativas tienen un tiempo, ¿no? Tienen una temporalidad. El que toma decisiones tiene una temporalidad muy distinta a la nuestra. Y eso tiene que estar tenido en cuenta al momento de qué le puedo pedir o qué no le puedo pedir al policy maker, ¿no? Y por último, que crecientemente en las políticas educativas la economía, el pensamiento económico tiene una hegemonía y está como colonizando de alguna manera mucho de lo que se hace desde las políticas educativas, que creo que debería ser discutido. Una cosa sobre el tema docente, ¿no?
vamos a estar en desacuerdo. Primero, es un tema pendientísimo. O sea, se ha investigado bastante, pero todavía hay mucho más que conocer sobre los docentes. Sí, pues, pero no es suficiente la vocación y la buena intención de los docentes. O sea, en la pandemia hemos visto un montón de vocación y, la verdad, de buena intención, los que hemos acompañado los procesos de los docentes. Pero hace poco mis colegas que mañana están en el panel han estado viendo pedagógicos y yo de alguna manera facultades de educación, y el desastre es rotundo. La formación inicial docente está en una crisis devastadora, y los que acompañamos a los docentes en su práctica todos los días y trabajamos en su capacitación, vemos que lo que no se adquiere en la formación inicial es difícil desarrollar en la práctica docente. Entonces, la solidez con la que se enfrenta el hecho educativo en las escuelas es muy exigua. Entonces, y es una responsabilidad del Estado, no de los propios docentes, que lo que vemos es que llegan a pesar de todo, que se presentan al concurso a pesar de todo, que se capacitan por sí solos para salir adelante frente al concurso a pesar de todo. Pero desde el Estado, hace años de años que no se atiende este problema en su integridad, y creo que ahí no podemos dejar porque muchas veces se olvida que el maestro es también un funcionario público y que debe tener todas las herramientas para cumplir bien su función, pero no las tiene y las tapamos con la idea de su vocación, de su entrega, de su liderazgo en su comunidad. Y no, pues el maestro tiene que enseñar, a pesar de todo, Santiago, enseñar bien, lograr aprendizajes y formar ciudadanos, y eso está pendientísimo. Bueno, muchas gracias a los ponentes y a los participantes. Bueno, si quieren continuar con la conversación, nos queda un espacito, ¿no? Nada, anunciarles que viene el próximo panel en unos minutos, que se llama El presente y el futuro de una educación en la desigualdad. Y nada, nuevamente gracias.